El último tema que vamos a desarrollar tiene que ver con logaritmos. El logaritmo de una cantidad referido a cierta base es el exponente al que debe elevarse esa base para obtener dicha cantidad. Es decir, si yo expreso logaritmo base b de a es igual a n, esto es si y solo si la base elevado a este exponente n es igual a. Lo que hago aquí es encontrar este exponente, ese es el objetivo o ese es el logaritmo. Y se lee logaritmo de a en base b es n. Esto que está aquí, logaritmo de a en base b es igual a n. Significa que la base d debe elevarse al exponente n para obtener a, que es lo que tenemos aquí. Mire, b a la n es igual a. Ejemplo, logaritmo 16 o logaritmo de 16 en base 2 es igual a 4. Se lee logaritmo de 16 en base 2 es igual a 4, porque la base es 2, se eleva al exponente 4 para obtener 16. O sea, 2 a la 4 es igual a 16. Y recordemos que esto es 2 por 2 por 2 por 2. Nota, en todo logaritmo se distingue la base, el número al cual se calcula el logaritmo llamado argumento y el valor del logaritmo. Aquí tenemos los elementos que vamos a identificar. En este ejemplo que tenemos aquí, b es la base, a es el argumento y n es el logaritmo. Por lo tanto, se puede concluir por definición que el logaritmo de a en base b es igual a n, se cumple que b a la n es igual a. Aquí tenemos diversos ejemplos. Por ejemplo, el logaritmo de 27 en base 3 es 3, porque 3 a la 3, que vamos a elevar este exponente aquí, 3 a la 3 es igual a 27. Si ustedes recuerdan, 3 a la 3 significa, vamos a escribirlo, 3 a la 3, esto indica multiplicar el 3 veces, 3 por 3 por 3, es igual a 27. De igual manera podemos ver aquí el logaritmo 10.000 y aquí voy a puntualizar algo. Cuando la base no se escribe, aquí no tenemos una base escrita como en este caso anterior. Aquí la base era 3. Cuando la base no se escribe, se va a sobreentender que la base es 10. O sea que hay un 10 aquí y realmente no se escribe. El logaritmo de 10.000 en base 10 es 4, pero cuando la base es 10, generalmente no se escribe. Y es lo que viene marcado en su calculadora. Ahí dice log, en la calculadora hay una tecla que dice log, que significa logaritmo, pero ese logaritmo está en base 10. Entonces aquí tenemos la explicación de por qué el logaritmo de 10.000 en base 10 es 4, porque 10 lo elevamos a la 4 es igual a 10.000. Tenemos el logaritmo de 32 en base 2 es igual a 5, porque 2, este 2 que es la base elevado al exponente 5 es igual a 32. Y aquí tiene usted para que complete esta parte, y esta es la primera tarea que va a presentar de este tema. Escribir este logaritmo en la forma exponencial y también esta otra expresión logarítmica en forma exponencial. Nota, la base b debe ser un elemento que pertenece atención con esto, a los números reales positivos, distinto de 1. No puede ser negativa porque algunos elementos no tendrían logaritmo. La ecuación negativo 2 elevado a la x igual a 8, por ejemplo, no tiene solución puesto que no existe un x o un número real tal que elevándolo o negativo 2 elevado a ese número es igual a 8. El conjunto de todos los logaritmos
referidos a una misma base se llama sistema de logaritmos. La invención de los logaritmos se debe al matemático escocés John Napier, que vivió entre los siglos XVI y comienzos del siglo XVII. De aquí que los primeros logaritmos se llamaron logaritmos neperianos. Se le llama también logaritmos naturales y tienen base e. En su calculadora pueden ver ustedes ahí una letra e, y eso significa o nos da referencia a un logaritmo neperiano o logaritmo base e, que su valor aproximado es 2.72. El logaritmo de un número x en base e se denota como logaritmo natural de x. En su calculadora también aparece una tecla que dice ln, y eso significa logaritmo natural. En el siglo XVII, el inglés Henry Briggs creó los logaritmos en base 10. Con esto facilitaba la operatoria de logaritmos. Estos logaritmos se llamaron también logarithms. El sistema de logaritmos en base 10 se le llama sistema de logaritmos decimales o sistema de logaritmos vulgares. La base 10 no se escribe, fue lo que les mencioné anteriormente. En la actualidad, rara vez se aplican logaritmos que no sean logaritmos neperianos o logaritmos de Briggs. Vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos. Propiedad número 1. Logaritmo de 1 en base a es igual a 0. Recordemos que toda base elevada a un exponente 0 es negativa. Entonces, por eso decimos que el logaritmo de 1 en base a es 0. ¿Por qué? Porque si a lo elevamos al exponente 0, esto va a ser igual a 1. Porque todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Entonces de aquí, convirtiendo esto a la forma logarítmica, nos queda así. El logaritmo de a en base a es igual a 1. ¿Por qué? Si recordamos, este es el exponente al que vamos a elevar esta base para obtener a. Entonces si elevamos a la 1 es igual a, recordemos que todo número elevado al exponente 1 es el mismo número. La otra propiedad del logaritmo de a la x de base a es igual a x. Aquí hacemos lo mismo. Recordemos que esta a que está aquí abajo es la base y este es el exponente. Entonces a la x es igual a la x. A elevado al logaritmo x de base a es igual a x. Toda esta expresión la puedes escribir. Tenemos la propiedad 5 que tiene que ver con el producto de logaritmos. El logaritmo del producto u por b, u o u por v, o sea, la multiplicación en base a, es igual al logaritmo u en base a más el logaritmo b o logaritmo de b en base a. O sea que la multiplicación de logaritmos del argumento se convierte se escribe como una suma de logaritmos. De igual manera, la división de logaritmos en base a se expresa como la resta del logaritmo u en base a menos el logaritmo de v en base a. Cuando tenemos esta expresión, logaritmo de u a la n, esto es una potencia, en base a se expresa como n por logaritmo de u en base a. Y la otra propiedad es que el logaritmo u elevado a la 1 entre n en base a es igual a 1 entre n por logaritmo de u. Es una forma similar a esta. Veamos los logaritmos neperianos, hablados anteriormente. Se llaman logaritmos neperianos naturales o hiperbólicos a los logaritmos que tienen como base e. Ejemplo, el logaritmo de x en base e es igual al logaritmo natural de x. Vamos a utilizar las leyes de los logaritmos para simplificar la expresión logaritmo natural de raíz cuadrada de 3x menos 2 entre 5x más 4. Vamos a recordar que existe una propiedad. Primero vamos a recordar que voy a insertar una propiedad aquí para que la recordemos.
Si yo tengo recordemos que está la propiedad que si yo tengo el exponente o la base x elevado a m entre n, vamos a suponer aquí en el denominador una n, no puedo escribirla. Esto lo puedo escribir de otra forma. Recordemos que vimos una propiedad que eso equivale a la raíz enésima de x a la n. Bien, esta es una propiedad que hemos visto en grados anteriores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir esta raíz cuadrada en una forma exponencial. Nos va a quedar así. Recordemos que una raíz cuadrada tiene como índice 2 y toda esta expresión, el radicando, está elevado a la 1. Entonces nos queda logaritmo natural de 3x menos 2 entre 5x más 4 elevado a la 1 medio. Este 1 sale de que esta expresión que está en el radicando está elevado al exponente 1. O sea, este exponente m que está aquí en esta expresión es 1 y el índice, que es n, es 2. Cuando es una raíz cuadrada el índice es 2 y no se escribe generalmente. Entonces por eso el 1 que está aquí como exponente y el 2 que está aquí como índice, que no se escriben por regla convencional de matemáticas, queda como 1 medio. Una vez que lo tenemos así expresado como potencia, vamos a aplicar esta propiedad que tenemos aquí, la propiedad número 7, que consiste en pasar el exponente como coeficiente o a multiplicar aquí. Entonces, este 1 medio que está como exponente pasa a multiplicar a toda la expresión. 1 medio por logaritmo de 3x menos 2 entre 5x más 4. Luego vamos a aplicar aquí la propiedad de la división. Y aquí la tenemos, que es la número 6. Que si yo tengo una división la voy a escribir como una resta. Entonces nos queda 1 medio por logaritmo natural de 3x menos 2 menos logaritmo de 5x más 4. Aquí entonces tenemos aplicada ya las leyes de los logaritmos para cambiar esta expresión a esta forma. Vienen otros ejemplos. Aplicando la definición puede verse que el logaritmo de 16 en base 2 es 4, pues 2 a la 4 es 16. Aquí tenemos más ejemplos como los que están anteriormente. Logaritmo de 100 en base 10 es 2, puesto que 10 a la 2 es 100. Y aquí tenemos más ejemplos. Ahora, con calculadora podemos hacer operaciones. Por ejemplo, en su calculadora usted escribe log, o sea, en la tecla log, logaritmo de 87 y le va a dar 1.939519. Igual en la calculadora usted escribe el logaritmo natural de 10, le va a dar 2.302585. Igual si en la calculadora escribe logaritmo natural de 0.9, le va a dar negativo 0.1054 10 milésimas. ¿Por qué al escribir en su calculadora, el logaritmo de negativo 6 le va a dar un error? Por lo que mencionamos anteriormente que el elemento b debe ser entero o real positivo, distinto de 1. El logaritmo natural de 0 da también un error. Ustedes van a analizar por qué, se lo voy a dejar como tarea analizar por qué, y lo que van a hacer es leer un poco más aquí arriba. Veamos algunos ejemplos de cómo convertir logaritmos de una forma a otra. Por ejemplo, el ejemplo A me dice el logaritmo de 50 más logaritmo de 20. Puedo convertirlo en una multiplicación como